Muy buenos días, amados amigos y amigas que me sigan en el canal de Papi Dios que me dio, gloria sea a Él. Estoy aquí con una palabra del Señor, gloria a Dios, alabado sea el Señor, en 1 Corintios 15:1 en adelante, bendito sea Dios. La palabra de Dios la voy a leer en su nombre del Padre Jehová, Dios creador del cielo y de la tierra, de Jesús y del Espíritu Santo, un Dios triuno que debe estar mezclado con nosotros en nuestro espíritu, alma y aún en nuestro cuerpo, gloria sea a Dios. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esta era la carta del apóstol Pablo, diciéndole a los hermanos en Cristo Jesús, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, son salvos, si no creísteis, en vano. Si usted se dice cristiano, de cualquier religión, denominación, etcétera, etcétera, y dice que cree en Dios, entonces debe usted orar y escudriñar la Biblia, porque no da la salvación las religiones, ni ninguna persona equivocada o errada. Tenemos que orar y leer la Biblia, que es la palabra de Dios, que Dios usó a personas suyas y a través de su presencia, el Espíritu Santo de Dios, es que dio esta palabra. Gloria sea a Dios, y Dios nos sigue hablando frescamente esta mañana. Dios me estaba hablando y me sigue hablando. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Eso se refería a antes, que ahora ya están pues todos ellos ya en el reino de Dios, durmiendo en el paraíso. Después, porque cuando Dios haga los milagros de resucitar de los muertos, o sea que están allá en la tumba, pero ya están allá, es porque Dios va en el futuro a demostrarle a la gente que los que están con Él y sus cuerpos en la tumba aún así van a recobrar vida. O sea que Dios los va a poner ahí y van a subir. ¿Entienden? No es que Dios los va a meter ahí en la tumba, sino que va a hacer que aparezcan ahí y suban para arriba para testimonio de todas las naciones que no creyeron. Pero ya será muy tarde, porque el Señor no se llevará a nadie cuando ya Él venga a recoger a su pueblo y al juicio final. Dios da mucho tiempo que se arrepientan las personas, pero cuando no quieren, mueren y están en el infierno ya, y allá ya no salen. Entonces aquí vemos que los que ya duermen en Jesús, pues están en el paraíso, disfrutando a Dios, pero también los que están allá en la tumba, murieron en Jesús, pues Dios va a hacer que salgan de sus tumbas adelante de gente incrédula, para que vean que Dios es un Dios verdadero. Pero los que están aquí aún andando en delitos y pecados, también Dios me los ha mostrado que están allá en el infierno, que se hicieron tinieblas. Si se arrepienten, si quieren, si aceptan a Jesús, se bautizan, se congregan en una verdadera iglesia cristiana, que no sea denominacional, ni secta, ni religión, que sea una iglesia de Dios, una iglesia de Jesús, una iglesia llena del Espíritu Santo, conforme a la palabra de Dios. Entonces, pues esos son los verdaderos hijos, esos son. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Por eso es apóstol. Por eso los apóstoles son cuando Jesús lo hemos visto en sueños, en oración. A mí me pasó como el apóstol Pablo. Yo tenía ceguera, pero era porque a mí me golpearon. El enemigo trató de matarme de muchas formas, pero no ha podido. Entonces, Dios me recobró la vista a través de las vitaminas de Atomy, porque oraba al Señor y mi vista estaba dañada, la retina desprendida, la córnea, y por un golpe que cierta persona me dio por ir a la iglesia, que se le metió al enemigo y casi mata a mi niño y a mí.
pero lo he perdonado y lo perdoné muchas veces, pero él no quiere afirmarse en el Señor. Ya bautizado, siguió el mal ejemplo de otro que andaba fornicando, que anda perdido, no voy a dar nombres ni nada, pero esa persona se le metió el enemigo y me trató de impedir a la iglesia, me golpeaba. Era el mismo enemigo, pero Dios me unió a él en matrimonio porque quería salvarlo, porque de otro modo no iba a ser salvo, porque mucha gente le predicó y hasta el día de hoy está perdido en delitos y pecados. Más de 16 años que se le ha predicado el evangelio, según se bautizó, pero casi nunca se le vio la expresión de Jesús en su santidad. ¿Por qué? Porque la gente no se afirma en el Señor, no toma en cuenta las palabras de Dios. Por eso debemos de tener cuidado lo que oímos, lo que vemos, lo que hacemos, lo que hablamos, dónde vamos, con quién estamos. Siempre orad sin cesar, como dice la palabra de Dios. Orad en todo tiempo y estad gozosos, porque yo soy el más pequeño, decía el apóstol Pablo, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Así el diablo nos persigue a través de otros y nos trata de matar. Entonces, en vez de que hay unos que no entran al reino de Dios ni dejan entrar a otros. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque tienen una religión, tienen ídolos, idolatría. Quiero decirles algo en el amor de Dios. No vale la pena que usted traiga un crucifijo en el cuello, una buena cadena o lo que sea, o tatuajes de versos, o que usted diga que es cristiano, que es católico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no vale si usted no expresa a Jesús en su santidad, en su pureza, y que debemos de sacar del error a los que practican injusticia. Se les debe de declarar la palabra cuando ya la sabemos y también no hacerlo. Que Dios tenga misericordia de todos. Que Dios reprenda al enemigo y que Dios nos ilumine en esta mañana en el nombre de Jesús y nos llene de su Espíritu Santo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso decía el apóstol Pablo, ya convertido a Jesús, cuando él se le apareció, porque mataba a los cristianos, a los hijos de Dios, pero a los que estaban tibios, a los que estaban errados. Por eso él era muy amador de Dios, era tremendamente amador de Dios, pero era muy estricto Pablo. Entonces cuando Jesús se le apareció es ¿por qué? Porque Pablo los mataba, o sea, de un solo los chuc, 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 chuc y hasta luego. Pero Dios es bueno porque Jesús les da hasta lo máximo de vida a la humanidad para que no vayan al infierno, porque Dios es amor eterno. Por eso nos habla en la Biblia, nos habla en sueños, visiones, nos advierte lo que el enemigo va a querer hacer y lo que él quiere hacer con nosotros. Por eso son los sueños y visiones que habla Joel, que en los últimos tiempos se derramaría el Espíritu Santo y los hijos y los ancianos y toda clase de personas tendrían sueños y visiones para que demos testimonio de que Dios es un Dios vivo, un Dios real que nos habla, que es espíritu, luz, que es amor eterno, que su presencia nos invade. Entonces, pero la gracia, bueno, aquí ya leí, pero la gracia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El apóstol Pablo fue puesto en lugar de Judas, porque Judas falló. Judas fue una persona que estuvo en Jesucristo todo el tiempo. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Que él no se afirmó en el Señor. Él nunca le creyó a Jesús. Él andaba enfocado en el dinero. Por eso nosotros como hijos de Dios no debemos estar enfocados en el dinero, sino en la salvación de las almas. Por eso yo no estoy enfocada en el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero puede darte riquezas, pero si las malganas se vuelven nada. Y son condenación para muchos, porque el enemigo los tiene como que no pasa nada, todo está bien. Entonces eso es el gran pecado de la humanidad. Que la gente no quiere creer que Dios nos quiere
bendecir y prosperar en Atomy trabajando en nuestros propios negocios. Esto se lo dio Dios a Jangilpar porque él oraba. Ahora nosotros oramos también. Y Dios me confirmó que usara todo de Atomy. Así Dios me devolvió la vista casi 20/20, porque los aparatos nos desgastan la vista. Se gasta nuestra vista porque somos humanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar en santidad. La salvación del alma es sumamente importante. Me decía el Señor que hay muchos que están saludables, todo les va bien en lo externo, pero no tienen escritos sus nombres en el libro de la vida, ni tampoco son salvos, ni tampoco son saludables. Muchos están saludables, pero tampoco tienen escritos sus nombres en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no quieren, porque ya se curtieron, ya se arranciaron espiritualmente, ya creen que no les pasa nada, siguen más pecando, Dios hizo milagros, Dios los sanó, los salvó de muchos problemas y siguieron ofendiendo a aquellos hijos, hijas de Dios y siguieron en el pecado. Están unidos en la mujer ajena, en el hombre ajeno y siguen en cosas que no deben. Entonces el Señor dice que eso no está bien. Mucha gente está errada y equivocada, y bien por los que sí están en Dios. Pero porque o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso quiere decir que las personas que andan aquí en delitos y pecados están muertos. Así Dios me lo mostró también en visión y en sueños y en oración, que están en el poder del maligno. Satanás es como una serpiente, pero humano, y también mi niño y yo de pequeña, cuando era muy pequeña, me trataron de matar con veneno, con hechicería y brujería. No sé, tenía como 5 o 6 añitos. Y mi mamá me había advertido de una señora que vendía cerveza, tenía una tienda y siempre se morían muchas personas a su alrededor de su casa, en un pueblo, allá por Huilotepec, San Isidro, Huilotepec, Atlisco, Puebla. Y esa señora, pues ustedes saben eso por eso no es bueno andar en adulterio ni fornicación. Cuando las personas son infieles, los adultos, ancianos, padres, madres, andan de adúlteros con la mujer ajena, con la vecina, vecino, fulano, etcétera, etcétera, ahí Satanás entró en esa familia y ahí va a encadenar a todos si no se niegan a sí mismo. Entonces, por eso es lo importante de guardarse en santidad, de no fornicar con nadie, con ninguna persona. ¿Por qué? Porque el enemigo atrapa de ese modo. Entonces a mí no me querían por causa del abuelo. La mujer codiciaba a mi abuelo. No sé si andaba con ella o no, no lo sé, eso no lo sé. Pero sí, ella me odiaba. Odiaba a mi familia porque era el enemigo en ella. Porque cuando una mujer codicia al esposo ajeno o el esposo codicia a la mujer ajena, déjenme decirle que ya es el enemigo. También cuando quieren tener sexo ilícito con alguien que no es su pareja, o sexo de ocasión por acá y por allá, también es pecado. Y deben arrepentirse inmediatamente y tratar de no volver a hacerlo jamás. Por eso Dios dice que el que haya esposa haya la benevolencia de Jehová, de Dios, de todo el reino. Por eso el hombre sí puede hacer caso a una verdadera hija de Dios cristiana, esposa, una profetisa, una pastora, jueza, reina, una sierva, porque es su ayuda idónea. Y sí podemos aconsejar al esposo siempre y cuando sea conforme a la palabra de Dios. Pero no puede enseñar una mujer del mundo a un hombre que ya se decía hijo de Dios. Si un hombre cristiano bautizado, en vez de hacer caso a la esposa, hace caso al amante, a la cantina, barra y malos amigos que no son convertidos, está haciendo caso a Satanás, en vez de hacer caso a Dios en los suyos. Porque ahora le llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Esos están perdidos, son en espíritu de error. Y están muertos
en delitos y pecados y están borrados del libro de la vida. Pero si abandonan la mujer ajena, si piden perdón a Dios, si se meten en Dios en ayuno, vigilia, oración y piden perdón y de verdad de corazón esta vez se arrepienten y se meten en Dios y Dios nace otra vez en ellos, se injerta otra vez, escribe su nombre en el libro de la vida y perseveran en santidad fieles, entonces serán salvos perseverando en Jesús. Y entonces estarán resucitados de los muertos, porque ya Jesús pagó ese proceso. Si le creemos, ya Él lo hizo todo, me dice el Señor, ya Él lo hizo todo. Solo debemos de creer que Él ya lo hizo, que ya estamos en Él y orar y leer la Biblia para vivir conforme a sus santos mandamientos. Podemos leer cualquier otro libro y discernir lo que viene de Dios y lo que no viene. Pero el libro de libros es la Biblia. Y aún así también debemos de tener discernimiento del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Porque muchos piensan que no, muchos malentienden las palabras, como dice aquí, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Mucha gente, dice el Señor, lo malentiende porque piensan que tú hagas lo que quieras, vete te mueres, te vas al purgatorio, dicen. No, el purgatorio, dice el Señor, que es aquí en la tierra. Aquí es que te purgas de todo lo malo. Purgar quiere decir limpiarte. Limpiarte, sacar todo lo malo, lo que te hace daño en espíritu, alma y cuerpo y aún de la tierra. Hay que sacar todo lo que no es de Dios. Entonces, eso es el purgar. Entonces, cuando ya somos frutos preparados, limpios, sabrosos a Dios, nutrientes, entonces nos vamos con Dios desde aquí porque estamos en Él. Somos frutos que Dios nos disfruta, nos come, por eso no somos vomitados. Pero si no somos agradables a Dios, somos vomitados, porque el pecado apesta y Él no puede tener Dios nada apestoso, nada pecaminoso, nada inmundo entrará en la ciudad santa, dice la santa palabra. Entonces, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero eso se refiere a los de aquí, que andan muertos en delitos y pecados. Pero cuando ya estamos en Cristo Jesús, somos vivos y vivimos una vida en Él. Pero hay muchos que andan teniendo una existencia satánica que Jehová reprenda, porque tengo que llamarle todo tal como dice la Biblia. No puedo cambiarle los nombrecitos, porque sería pecando contra Dios. Y a Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Muchos no quieren creer en Jesús o quieren creer un evangelio torcido, porque andan en delitos y pecados, muertos espiritualmente, bautizados y todo, pero sus nombres borrados del libro de la vida y sin Espíritu Santo adentro. Porque si tuvieran Espíritu Santo, no pecarían. No pecarían. Hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que sí son de muerte. Y el pecado de muerte es aquel que es fornicario, que en vez de hacer feliz a su esposa, se va. Son hombres que no tienen a Dios para nada. Si lo tuvieron un poquito, un ratito, se salieron. Volvieron a comer de los demonios y se llenaron de los demonios y volvieron a expresar a los demonios una y otra vez. A Satanás, que Jehová lo reprenda. Entonces les gusta la pornografía, les gusta el alcoholismo, la droga, la cantina, la barra, la mujer ajena, homosexualismo, lesbianismo, pedofilia, zoofilia y tanta cosa de inmundicia. Que Dios tenga misericordia y nos ilumine a todos y nos guarde en el nombre de Jesús. Nos perdone, nos lave, nos limpie, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y debemos de orar para no caer en tentación, pero no debemos de tener sexo con personas que no son nuestra pareja, porque eso son cosas del enemigo. Pero cuando se descuidan las personas es que ahí viene el pecado. Por eso es que Dios siempre quiere los matrimonios unidos, no separados. Porque hay hombres que sí son fieles, hay mujeres que también esperan estar con su pareja íntimamente y se niegan a sí mismos. Si una mujer ve que les coquetea, ni lo miran. ¿Por qué? Ni la miran, porque se guardan. Porque el santo matrimonio debe ser así. Pero hay muchos que están unidos a la mujer ajena, pero no es Dios quien los unió. Dios los entregó a espíritu de error porque eso querían estar en el infierno con la mujer ajena, pero están sin salvación, sin Jesús, sin Espíritu Santo. Y están dando un falso evangelio y van a ser más condenados. Esos son los falsos profetas que habla la Biblia, los falsos cristos, el hombre manifestado de pecado, la apostasía. Y no quieren volverse a Dios, ni a sus esposas. Satanás los tiene. ¿Por qué?
porque vino a matar, robar y destruir, pero Jesús vino a dar vida en abundancia. Entonces por eso Dios se manifiesta en sus hijos y también los que son del maligno, pero debemos ser hijos de Dios. Si no hablamos y vivimos lo que Dios nos enseña, entonces, como dice el apóstol Pablo, y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Entonces los demás nos dicen que somos falsos, porque no seguimos el camino del mal, porque no hacemos lo del mal, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si usted cree que hacer y deshacer toda clase de pecados y usted es salvo, entonces usted está usted no está creyendo en Jesús, está creyendo en un falso evangelio y en Satanás, que Jehová lo reprenda, el Dios maligno de este mundo, el enemigo de Dios, las tinieblas, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Muchos no creen que Jesucristo tiene poder para guardarnos en santidad, para salvarnos, no creen. Muchos han negado a Jesús abiertamente y andan por ahí tibios, pero nunca pidieron perdón ni a los que ofendieron, ni se arrepintieron, ni dejaron de practicar los pecados, ni tampoco han pedido perdón a Dios, porque una y otra vez pecan cuando se meten con la mujer ajena sexualmente, cuando ven pornografía, cuando se van a tomar, beber, fumar, alcoholizar, llenos de odio, escuchan música satánica. Ellos están adorando al diablo. Ellos se han hecho uno con Satanás. Y Dios nos ha mostrado a Danielito, Emanuel, mi hijo, y a mí, que Satanás está en las personas. Ya, o sea, no son solo endemoniados y endiablados, sino que ya es Satanás ahí. O sea, Satanás tipifica todo el reino infernal. O sea que esa persona practica toda clase de pecados, pero el diablo lo hace ser un falso. Que ora, Satanás conoce a Dios, Satanás habla con Dios, Satanás habla con Jesús, y Satanás no puede contener Espíritu Santo, y Satanás no puede mezclarse con Dios, está fuera de Dios, pero habla con Él. Pero nosotros hablamos de Él y está en nosotros y ya está en nosotros. Y Dios nos ha dado muchas visiones y revelaciones para que sepamos que Él está en nosotros. Así Jesús en oración me dijo, mira, yo estoy afuera, me ves, estoy adentro. Siente mi presencia. Gloria sea a Dios. Entonces debemos ser uno con Dios, gloria sea a Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Quiere decir aquí, los que durmieron en Cristo perecieron. Quiere decir que los que durmieron en Cristo, los que ya están en el reino de Dios, ya no están aquí, pero están allá arriba. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Tenemos que ser fieles, fieles, fieles a Dios, y aunque los demás nos odien, nos aborrezcan, nos tengan como miserables, nos traten de hacer daño, pero nunca debemos hacerles daño. Por eso se les predica, se les evangeliza, se les habla de Dios, para que sean salvos y se vuelvan a Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Los fieles desde antes que Jesús viniera y estuvieron en Dios están allá con Él. Y también los que ahora estamos en Jesús, vivos aquí todavía hablando, a los que ya están con Él, porque perseveraron en Jesús y siempre anduvieron fieles y no le dieron cabida al enemigo. Y si los tumbaba el enemigo, ellos se levantaban una y otra vez, perfeccionándose, aprendiendo a no practicar el pecado de muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque a Eva pecó, pero lo malo es que también pecó Adán. Y así las mujeres ajenas incitan al pecado al hombre y el hombre obedece a la mujer que no es de Dios. En vez de obedecer a su ayuda idónea o a Dios directamente. Porque hay hombres que son inmaduros, que una mujer los tiene que dirigir, y eso es vergonzoso, porque nosotros no deberíamos de enseñar a los hombres, pero deberían de tener vergüenza y doblar rodillas, que ellos tienen que ser el excelente ejemplo a toda la humanidad, porque Dios demanda más al hombre. Pero también en Dios ya no hay ni mujer, ni hombre, ni niño, ni nada, porque Él se manifiesta en todo como Él quiere para salvar a la humanidad. Entonces, debe del hombre ser uno con Dios, bautizarse, no creer en ídolos, no creer en religiones, no creer en imágenes, no creer en ídolos,
no creer en cosas de lo que le llaman santos, porque entonces si usted se enfoca en alguien que es un ídolo, en una cosa, usted está ya diciéndole a Dios que no es suficiente. El único que puede salvar es Jesucristo, mezclado en la humanidad, mezclado en todo, porque todo lo que Dios hizo es para su extensión de su reino. Aún puede Dios probarte en un animalito, en una planta, en el sol, en todo Dios nos habla. Pero lo que sí Dios no nos va a hablar es en una estatua, ni en una cosa, ni en un yeso, porque esa es una parte de lo que Dios ha hecho, y muchos han hecho eso los hombres pecadores. Por ejemplo, un día que hubo una tormenta en el día de San Patrick Day, que es una fiesta satánica, porque muchos idolatran a ese personaje San Patrick Day, pero no adoran a Dios por esa persona que quizás fue salva o quizás no. Oremos por todos los patricios, ¿verdad? Pero no, ellos se enfocan en adorar ese ídolo. Entonces ya cayeron de la gracia de Dios, porque ya Satanás los engañó en una cosita pequeñita. Entonces ese día el Señor me sacó a predicar, evangelizar en ayuno, y tuve muchos ataques y vi mucha gente sin Dios, predicando, evangelizando y haciendo milagros donde Dios me llevó. Pero resulta que cuando en la noche llegué, después de la iglesia también, y en la madrugada Dios nos levantó, a mi niño y a mí. Mi niño dice que tenía un poco de hambre. Bueno, dije, te voy a dar a ver qué hago. Una leche con avena, frutica, yogur, o un tecito, o tomar un poco de noni, que es alimento, o tomar un poco de probióticos, que es alimento, o un emojín, que es alimento, y nos vamos a dormir. Pero puse un hermano que estaba un profeta, y pues así siempre estamos, oyendo otros, porque Dios nos va perfeccionando unos a los otros, pero en Dios. Entonces también mis pastores están orando, gloria a Dios, ellos vigilan, oran. Entonces pues yo de pronto vi los vientos que se azotaban en la calle, casi me levantaban, casi me llevaban a la calle. Igual a otros personas que yo les venía predicando, los que fumaban, los que andaban en alcohol, los que andan rebeldes, y ahí como Dios me dio andaba. Pero siempre hay que reprender. Cuando un viento viene fuerte, que no es la presencia de Dios, es el enemigo que se mezcla en la atmósfera, en los vientos. Pero hay que orar, como Jesús cuando estaba en la barca, que se azotaron los vientos y él estaba dormido descansando, porque también era humano y se cansa. Ahora ya no es humano, ahora está en el reino, pero también aquí nos dejó para poner en práctica lo que nos enseña. Entonces, yo empecé a orar recordando eso, y que les dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo soportaré? ¿Por qué? Porque no entendieron que el Señor estaba descansando y que lo que les enseñó deberían de ponerlo en práctica. Creer en Dios, el poderoso. Él todavía no había sido crucificado ni pasado ese proceso. Por eso él era un ser humano, pero no pecaba, era Dios mismo. Pero Dios los probó para ver qué hacían y no pasaron la prueba. Entonces yo me acordé del Señor de eso, y yo reprendía: en el nombre de Jesús les ordeno vientos que se calmen. Enemigo, vete en el nombre de Jesús fuera por el poder de Jehová. Pero unas potencias tremendamente horribles. Casi los hombres que estaban enfumando se los llevaba casi a la calle. Y yo le decía: vente, vente, vente para acá, que ahí te puedes caer, porque para eso Dios vino, para levantar al caído. Entonces me hacían caso, gracias a Dios, y ahí les predicaba: no fumes, eso es trampa del enemigo, allá en el infierno no hay oxígeno, te vas a cancerar, el enemigo quiere matarte. Renuncia a eso. Muchos aceptan y dicen: ora por mí, ¿quieres que oremos? ¿Quieres ponerte a cuentas? Si no, no quieren, se van. Bueno, no los vamos a perseguir. Dios pasa y nosotros lo que Dios nos da. Muchas veces Dios no me dice que no hables, solo oro, me dice: tu presencia, mi presencia va contigo, no hables, no digas nada, porque no te van a oír, solo pasa y mi presencia, orando, hablando con Dios, y la presencia los va a invadir. Una pequeña palabra: cree en el Señor Jesucristo, ora y lee la Biblia y Dios te va a salvar, acéptalo. Muchos no quieren, bueno, de paso. Y cada cosa que Dios nos dice, nos habla de poco en poco. Y entonces, pues así hice. Pero ese día eran los vientos tremendos, casi me levantaban, pero no era Dios, era el maligno, y Dios estaba probándome hasta ver hasta dónde llegaba. Y créame que nadie me dio nada, ni andaba enfocada en el dinero, andaba enfocada en hacer la voluntad de Dios. Y los ricos, millonarios, los que tienen poder, están muy perdidos, pocos son los salvos. Entonces, también los que no tienen nada ya,
perdidos en el alcohol, en la droga, casi están a punto de que el enemigo les quite la vida y los lleve hacia abajo. Porque el enemigo puede matarte en un instante si te encuentras sin Jesús, pero Dios está peleando por los suyos. Por eso Dios nos dice que seamos fieles, porque Él tiene ataques contra todos los principados del maligno, espíritus malignos, todos demonios, diablos, Satanás. Jehová los reprenda. Satanás se puede manifestar de diferentes formas. Incluso se disfraza de luz, que Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Pero tiene a muchos en el alcoholismo, en la idolatría, las imágenes, los yesos. No debemos adorar a nada ni a nadie, porque Dios es claro en sus mandamientos. Siempre donde quiera que vayamos debemos de orar, porque nada sirve que ganemos el mundo en riquezas, en salir adelante económicamente, pero ¿y la salvación de las almas? Eso es lo más importante. Lo que tenemos en Atomy es para guardar nuestro cuerpo físico, me dijo el Señor, porque el enemigo también entra a matar a la humanidad a través de productos tóxicos, químicos tóxicos procesados allá afuera en mercados, farmacéuticas, pero en ignorancia muchos y otros a propósito les echan cosas tóxicas para enfermarlos y después llevarlos al doctor y después matarlos, sacarle los órganos y llevarlos hacia abajo. Una prima mía me dio un testimonio de la época de COVID que allá le hicieron un ritual satánico en el hospital, pero lo malo es que la gente se endurece. Dios me dijo que hiciera Atomy, después cayó enferma, ya no la vi y muchos siguen endurecidos. El enemigo los sigue teniendo presos. Por eso no quieren usar los productos de Atomy ni se afirman, porque Satanás se lo lleva hacia atrás. Que Jehová lo reprenda. En el nombre poderoso de Jesús lo echamos fuera. Yo cada día pido, no solo por mí, por mi linaje, por la gente negativa, sino por las que están en tinieblas en general. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Ser vivos en Cristo Jesús. Porque Dios nos quiere bendecir y prosperar en espíritu, alma y cuerpo y mantenernos saludables. Pero cada uno en su debido orden. Dios nos va a vivificar. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así es. Estamos crucificados con Cristo, resucitados con Jesús, entonces ya no hay diablo que valga. Pero tenemos que orar y leer la Biblia, que es el alimento espiritual, mañana, tarde y noche, y servir a Dios en todo. Muchos me dicen que ¿por qué yo hablo de Atomy y hablo de Dios? Que no puedo mezclar eso. ¿Cómo que no? Le digo. Si yo no puedo dejar a mi Dios fuera de mí, si yo dejo a Dios fuera de mí como un ídolo que dejé en mi casa, yo no tengo ídolos de nada, ni me interesan porque yo nunca he sido católica. Tuve tiempo novios que eran católicos, pero nunca les vi a Dios. Y Dios me dio visiones en sueños y revelaciones. Con mis ojos abiertos los vi. Y el Satanás me decía, mira, este es mi títere. Este es mi títere. Y les dije, arrepiéntanse. Conviértete a Jesús. No quisieron. Prefirieron el ídolo de la Guadalupe, la brujería, hechicería. Hoy muchos están muertos ya en delitos y pecados en esta tierra. Andan con la cuñada. Los hermanos tienen la misma mujer. Unos eran cristianos, se amoldaron, se hicieron católicos, cantan música mundana, tienen negocios, andan como diablos ahí en la calle y ya les va a llegar su muerte. Un día van a morir de un accidente porque en vez de adorar a Dios en su carro, con alabanzas van adorando a la carne, al diablo en la carne. En las canciones de actores, de artistas mundanos que pactaron con Satanás y mucha gente lo sabe. Todas las canciones que incitan al pecado, al adulterio, a la fornicación, a la traición, al odio, a la violencia, al sexo ilícito, déjenme decirle que eso es obra de Satanás en los suyos. Tienen que arrepentirse y convertirse a Jesús y no escuchar más esa música. Porque el enemigo nos quiere venir a engañar y no debemos darle cavidad en nada. Lo que Dios nos va revelando ya no hay que hacerlo. Que Dios tenga misericordia de todos y nos ayude. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Jesús fue ejemplo, que era Dios mismo, de cómo vivió en esta tierra fiel a Dios. Fue el mismo Dios que se hizo hombre en Jesús, que se hizo hombre Jesús. Fue Dios mismo, santo, nunca pecó. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro mejor ejemplo, más que nada y más que nadie. Así que lo que debemos aprender más las enseñanzas del mismo Señor Jesús. Si algo no sabemos, no lo entendemos, orar. Por eso debemos de bautizarnos bajo las aguas,
pero ser bautizados en el Espíritu. Muchos Dios los bautizó en el Espíritu, pero otra vez volvieron a pecar, a ser rebeldes contra Dios, a andar con los malos amigos, buscando la pornografía, buscando malos amigos, yendo a barras y cantinas. Dios los había salvado, limpiado y ya estaban avanzados, pero ellos nunca quisieron cambiar. Vivían en sus casas, se congregaban, pero estaban muertos para Dios. Se les vio. No disfrutaban a Dios, porque Satanás no disfruta a Dios. Satanás lo odia a Dios. Satanás odia a Jesús. Satanás no tiene Espíritu Santo. Ni Espíritu Santo puede morar en Satanás, obvio no. ¿Por qué? Porque él es malo desde el principio, desde que se hizo Satanás, que era Lucifer. ¿Y cuántos andan así? Los artistas que cantan música mundana se hicieron Satanás en vez de ser Lucifer. Lucifer significa supuestamente que el que alaba a Dios es trayendo el reino de Dios, alabando a Dios, cantando a Dios, atraemos su presencia porque le estamos diciendo que lo amamos. Nos humillamos, le cantamos y Él nos llena de una presencia hermosa que uno no quiere salir de Él. Pero Lucifer, quiere decir que Él estaba contra el infierno. Pero después se hizo uno. Lucifer, luz de luz. Luzbel también le dicen, Luzbel. Quiere decir que él era el que tenía que adorar a Dios, a Dios, a Dios. Pero se hizo lo contrario de Dios. Entonces fue sacado del reino y botado a esta tierra junto con Adán y Eva. Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva ya Satanás existía, ya le había fallado a Dios. Yo le decía al Señor, ¿por qué tú hiciste a Satanás? ¿Por qué hiciste a Adán y Eva si tú sabías que ya Satanás te había fallado? Ya era la serpiente antigua, ya lo había hecho una serpiente que andaba todavía parado, pero ahora se arrastran. Por eso vemos que las serpientes se arrastran, las cobras, todo eso tipifica al maligno. Pero también Dios nos dice que nos ha hecho como serpientes de él, de buenas, para comerse a la serpiente antigua. Entonces Dios nos dice, sed como palomas, o sea, llenos del Espíritu Santo y a la vez mal contra el maligno, con la palabra de Dios, con la oración, con la fe, sacándolo de la humanidad, pero hay muchos que no quieren, y si no quieren, Dios no se los va a sacar, o si se los saca, se vuelven a meter otra vez en el mal. Y después de ahí, son peor cada día, pero levántese y busque a Dios, busque a Jesús, póngase a cuentas, deje el pecado, no espere que sea como el hijo pródigo, no espere que sea como Salomón que está en el infierno, como Judas que está en el infierno, como mucha gente que está en el infierno, y artistas están en el infierno, infinidad, Celia Cruz, Shakira ya está en el infierno y aún vive, muchos que están vivos aquí, o sea, existen, porque vivos no tienen una existencia satánica. Dios les está diciendo arrepiéntanse, por eso no han muerto, porque es la gracia de Dios que aún los tiene vivos para que se arrepientan. Pero el que perece muere desde aquí, andan en delitos y pecados y cuando parten igual. Nunca se arrepintieron, nunca buscaron a Dios, nunca se llenaron de Él y cuando después último momento van a querer entrar con Dios y ya no van a poder. Porque ni oyen la voz de Dios, ni Dios se va a poder mezclar con ellos. Y si mueren sin un buen ministro de Dios, una buena ministra, entonces el enemigo se los lleva. Porque debemos estar con aquellos que están moribundos hasta el último segundo y decirles que acepten a Jesús, que Él es bueno, que Él lo va a salvar, que pidan perdón de delitos, pecados, que se arrepientan y que acepten a Jesús y hasta el último aliento y darles el pan y el vino. El pan sin levadura que tipifica a Jesús. Cuando comemos saludablemente estamos diciendo que Jesús le creemos. No preocupándonos, sino orando por todo y en todo, pidiendo su dirección. Cuando tomamos el vino que tipifica la sangre de Cristo, el gozo, la paz, la presencia de Dios en el Señor, no beber alcohol solo porque sí, sino no debemos de beber alcohol de hecho. El vino es vino tinto sabrosísimo, riquísimo de frutas rojas. Rojas de toda clase de frutas. Fermentadas quiere decir que Dios existe desde hace años y hasta la eternidad para que nosotros tomemos esa presencia de Dios, esa sangre de Cristo en nosotros, en nuestro ADN. No como religiosidad que lo hacen, no. Se trata de llevar mucho jugo de uva, mucho jugo de todos los frutos rojos, pero sobre todo el de uva, la negra, la más oscura. Y molerla bien, lavar bien las uvas con el jabón de Atomy
porque ese no tiene químicos. Se los voy a enseñar, ¿ok? Miren, este es el jabón que yo uso de Atomy. Es claro, rendidor, orgánico, natural, de cítricos, es claro, rendidor. Usted una pequeña gotita, una porción, una tapa o algo, la pone en agua y la mezcla. Le voy a mostrar cómo yo tengo. Mire, yo tengo aquí mezclado agua con Atomy. Y esto me dura más de una semana para fregar trastes, lavar frutas, verduras. Y así usted puede limpiar toda su casa, vidrios y todo con Atomy. Con el jabón Atomy Dishwashing Liquid, que está en México y muchos países y en Estados Unidos. Miren, esto es rendidor económico. En Estados Unidos vale $12 y con la membresía y acumula puntos que más reembolso de dinero, regalías y las maestrías pagadas y premiadas. Va subiendo de maestrías. Entonces este producto lava frutas, verduras, se puede bañar el perro, el gato, lavar ropa también, lavar trastes y esto es excelente. Tengan cuidado con los jabones de afuera porque tienen sebo de animales, los de afuera. Entonces esos pueden dañar su lavadora, su ropa, su piel, sus cosas, sus utensilios, su ropa, todo. Los de allá afuera, que quede claro, los jabones de allá afuera tienen sebo animal que tapan las tuberías, las lavadoras, las dañan, la piel, las cosas, porque no son naturales. Estos de Atomy son naturales, no tiene nada animal, no tiene sebos, no tiene cosas tóxicas. Entonces este es efectivo, hasta se puede bañar, lavar, limpiar. Si usted de plano tiene tanta pobreza, compre este jabón y con este es un multiusos. Lavar carro, pisos, espejos, utensilios de cocina, frutas, verduras, la ropa. Y usted ya ahorró y se acumulan los puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al gastar allá afuera usted ni gana, porque no se beneficia, ni ahorra tiempo, ni gana, porque usted no está queriendo hacer Atomy. Si ya tiene un ID, haga Atomy. Si tiene una contraseña, entre a su website. ¿Por qué? Porque se va a beneficiar. Pero muchas comisiones tienen muchos y muchas, pero no usan los productos. No quieren estar en Atomy. Tiene que estar en la educación, en el Zoom, 9 de la mañana, 9 de la noche. Tiene que estar en los seminarios 2 de la tarde cada sábado, los seminarios mensuales. Tiene que estar atento a lo que Dios le está dando. Porque Atomy no es cualquier compañía. Es una gran oportunidad que Dios nos ha dado para mantenernos saludables, ahorrar tiempo, dinero y una buena economía sembrando en el reino. Es un negocio justo que Dios le dio a Hank Park y Hank Park nos lo ha dado a todos por igual. Es Dios quien lo ha hecho a través de todos los que estamos en Atomy. Entonces siga afirmándose, limpiando y no use ni gaste el dinero en cosas que no convienen. Un crucifijo no aleja al enemigo, porque yo he visto gente que está en delitos y pecados con cruz en el cuello y el diablo los tumbó. Es que se trata de vivir lo que Dios nos dice. Eso es donde le damos al enemigo duro y ya no existe. Pero muchos se dan cabida al enemigo porque hacen lo contrario que Dios manda en sus santos mandamientos. Dios me habló de usar Atomy. Yo oraba en la regadera cuando Dios me dijo, ya no uses esos productos tóxicos de afuera. Usa de Atomy todo y diles a mis hijos que hagan lo mismo. Regala las membresías. Yo las regalé, pero no quieren ordenar. Y cuando les digo que Jesús lo dice, no lo creen y ya son disque cristianos. Entonces hay que de verdad creer en Dios y no negarlo con nuestros hechos, porque hay muchos que creen pero lo niegan. Pida su membresía a Atomy, no tenga pena. Esto es voluntad de Dios. Pida su membresía a Atomy para que usted ordene lo que necesita. Pida aprender, pida que se enseñe, que aprenda, no tenga pena, no tenga orgullo, porque el orgullo viene de Satanás. Bueno, en Atomy dice somos orgullosos, pero del bueno. Pero algunas Biblias dicen orgullosos, pero entonces quiere decir que sí hay orgullo del bueno, pero en realidad es agradecimiento a Dios. Eso es en realidad gracia, la gracia de Dios sobreabundando en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo, templanza, amor, agradecimiento, gozo, paz, eso es realmente. Entonces,
haga esto, use todo de Atomy. Esto es solo un producto que le estoy mostrando, pero tenemos muchísimos para usar y tener nuestro cuerpo saludable, porque el enemigo también ataca en las toxinas de allá afuera. Muchos me dicen, no, pero de todas maneras son productos químicos. Sí, la química quiere decir son científicamente en la sabiduría de lo alto para hacer algo práctico y rápido de usar, porque la vida está cortándose el tiempo cada día. Hay que aprovechar a salir a evangelizar, profetizar, salvar almas, pero también debemos de tener conocimiento de lo que debemos hacer a diario, educarnos en lo espiritual y en lo físico, como es la educación de Atomy. Entonces, ¿qué debemos hacer, queridos míos? Ordenar los productos de Atomy desde su tienda virtual de Atomy. Yo regalo membresías directas de Atomy, de la compañía Atomy, porque allá afuera están vendiendo productos que los están falsificando en otras compañías. Se ha dicho por ahí que encontraron productos falsos. Entonces hay que tener cuidado. Yo ordeno desde directo de la compañía de Atomy. Igual también deben de pedir su membresía Atomy con los que estamos afiliados en Atomy. No con la gente que por allá los vende en los Alibaba, Amazon, no sé qué. Son compañías de Satanás, me dijo Dios, que el dueño de Amazon es satánico. El dueño de Alibaba es satánico. Quizás él no lo sabe o sí lo sabe, no lo sé. Hay gente que está pactada con Satanás y no lo sabe. Dicen, no, yo no lo sabía. Bueno, ya lo sabes. Hay gente que he encontrado en el camino que practicaban sexo entre hermanos y no lo sabían. Decían que sus papás nunca les decían nada, que veían pornografía y se dormían juntos. Jehová reprenda al diablo, los estaban endonando al infierno. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento ahí lo que se debe de practicar y lo que no. Pero ya Dios perdona, se arrepienten, no lo vuelven a hacer y siguen para adelante en santidad. Porque el Nuevo Testamento es la gracia de Jesús, son los mandamientos de que ahora debemos de seguir las enseñanzas de Jesús más que nada y más que nadie. Pero si algo no lo sabemos y vamos al libro del Antiguo Testamento, ahí tiene las enseñanzas también de lo que Dios nos dice, que no se debía de practicar. Y si ahora estamos en Jesús, es más la potencia de estar en santidad con el Señor. Y ya no tenemos excusas, porque si pedimos a Jesús que esté en nosotros y al Espíritu Santo y que nos selle con su Espíritu, que escriba nuestros nombres en el libro de la vida, entonces ya no tendremos excusas. Entonces ya estamos en Jesús todo el tiempo y vivimos por fe, pero también guardando los santos mandamientos. Si podemos en Jesús, hagámoslo. Porque luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahorita estamos en Jesús y Él tiene la máxima autoridad. Por eso usted no debe de orar ni a un yeso ni a santo, que esos son ídolos, los muertos, que les hacen imágenes y les oran y que intercede por mí, que no sé qué. Sí, están allá en el reino. Quizás nos pueden ver, si Dios les permite, nos pueden oír. Pero el que decide es Jesús, el que decide es Papá Dios. Ahora somos los padres, madres, ancianos, ancianas que deben de tomar la delantera, de ser firmes en Dios, fieles y dar esos buenos ejemplos de Jesús, de Dios, a las generaciones de los nietos e hijos y de toda la humanidad. Porque debemos estar en Dios. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesús es el único que puede ahorita poner a todos los potestades del infierno a sus pies debajo, porque a Jesús, que es Dios mismo, no le pueden hacer absolutamente nada. Entonces, ante Jesús los demonios se van, tiemblan. Cuando alabamos a Dios y viene toda la potencia de Dios, de Jehová a través de Jesús, no hay diablo que valga. Se siente la presencia de Dios, el gozo. Uno no quisiera ni salir de la alabanza de Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que muchos todavía creen en la muerte. La muerte es un yeso que recobra vida satánica y cuando se une a una persona lo mata. ¿Por qué? Porque están en delitos y pecados, en religiones, practicando cosas que no convienen. Dios les dijo que hagan Atomy y no quieren. Hay gente que quiere solo dinero, quiere todo regalado. Todo tiene su tiempo y su hora. Porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Pero si nos alejamos de Dios, de Jesús, entonces ¿qué vamos a hacer? Estar sin Dios y no nos conviene. No podemos estar sin Dios.
porque el que está sin Dios está en el enemigo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que no crean en la muerte, creamos en Dios, porque cuando alguien muere en Jesús viene el reino de Dios para llevarlo allá, porque ya está desde aquí allá. Solo que Dios toma el soplo de vida y el cuerpo queda ahí, pero ya él se va. Y aún el cuerpo no se deben de quemar, ni se deben de triturar, se deben de poner en la tierra porque así es voluntad de Dios. Los que mueren quemados, bueno, quizás será que nunca serán salvos. Por eso no se deben cremar los cuerpos, porque Dios lo prohíbe, porque el infierno está allá, abajo. Entonces, si un cuerpo, imagínense que lo cremen, y si esa persona todavía anda vagando por unos días para que intercedamos por él y que sea predicado, porque Dios da permiso de que la persona vea y no se muera inmediatamente. ¿Para qué? Para que acepte a Jesús. Por eso no deben de desconectarlos de las máquinas del hospital, no deben de matarlos, porque eso es crimen, asesinato. No deben de matar a nada ni a nadie, ni de boca, ni de actitud, ni de malas palabras, porque eso es pecado ante Dios. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Así que Dios es Dios y no debemos dar prioridad nada, ni cosa, ni yeso. No compre imágenes, no compre tatuajes, ni haga tatuajes, ni talismanes, ni cosas de llavero, ni imágenes, porque eso es idolatría y usted está trayendo maldición, y lo peor de todo es que está enseñando a otros. Y más si usted ya está en Atomy. Si usted está en Atomy, afírmese más, porque es una compañía de Dios. Fue Dios quien la hizo a través de Hanhill Park. Y todos debemos de enseñarnos unos a los otros conforme a la palabra, y también después viene lo demás, porque dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo lo demás que necesitamos en esta tierra para nuestra vida conforme a Dios y en Dios, Él lo provee. Y Él quita lo que no es para salvación de nosotros. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él. ¿A quién? A Dios. Todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces nosotros estamos sujetos a Dios a través de Jesús, porque Dios nos trajo a Jesús y Jesús nos salva. Por eso Dios nos lleva, nos pone las personas para que sean salvas, para que Dios sea todo en todos. Aquí dicen todos, en toda la humanidad, toda la creación, toda la tierra. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan los muertos? ¿Por qué se bautizan en la religión católica si los niños no saben todavía nada de Jesús? Si muchos que ya saben se han apartado y están muertos, ¿cuánto más un niño que se bautiza? Tienen que bautizarse de grandes, después de conocer a Jesús conforme a la palabra, orar y querer servirle y vivirle, y nunca más ser uno con Satanás. De eso se trata lo que Dios nos enseña. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tenga nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batalla en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar en Jesús. Tenemos que estar vivos en Jesús, aquí en la tierra, siempre, eternamente. Que Dios sea todo en nuestro todo en todos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No tiene sentido estar hablando cosas que no edifican, que no dan vida, que no hablan de Jesús. Por eso usted no debe de enseñar a comprar ídolos. Jehová reprenda al diablo. Debe de usted ser fiel a Dios porque usted está en Atomy. Debe bautizarse, como dice el señor Hanhill Park, debe tener la salvación del alma y perseverar en Jesús, orando y leyendo la Biblia y disfrutando de los productos de Atomy para cuidar el santo templo de Dios y toda la tierra, que es de Dios. La tierra es de Dios. Nosotros somos de Dios. La tierra es estrado de los pies de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios está aún en todo lo natural, pero la hierba de la marihuana no es hierba de Dios. Dios la permite, pero es una hierba del enemigo. Así que no usemos eso porque es sumamente dañino. Eso no tiene ningún beneficio. Eso
lleva a las personas al infierno, porque es trampa de Satanás y Dios me lo mostró en oración y en ayuno, en su total presencia y hablándome el Padre. O sea, el Padre mezclado en Jesús y el Espíritu Santo, el mismo Dios Padre. Su total presencia en mí para mostrarme todo eso. ¿Quién era Satanás? ¿Cómo tiene a la gente como estatuas, como ídolos negros que ya no viven en Dios, ya no hacen nada de Dios? Están aquí, pero son como estatuas negras. Por eso no debemos de idolatrar ni adorar a nada. Como aquella vez que Dios permitió que los demonios querían entrar en mi ventana, azotaban los vientos en la noche, madrugada, pero el Señor nos levantó y nos hizo ver a Danielito y a mí cómo los demonios se manifestaban en esas ráfagas de vientos y revoloteaban las tinieblas haciéndose demonios, formándose, y no es imaginación lo que yo les digo. Yo no pude grabarlo en ese momento porque no había tiempo, pero lo miramos mi niño y yo y le digo, hijo, ¿ves lo que yo? Dice, sí, mamá. Se ven demonios revoloteando y tinieblas, ráfagas negras, queriendo entrar en la ventana, pero estaban cerradas nuestras ventanas. Entonces vi cómo la ventana se hizo como elástica y se doblaron donde están los fierros unidos a la ventana, se doblaron porque hasta vi la parte de afuera. Se hicieron como hundidas hacia adentro, pero no reventaron. ¿Por qué? Porque por eso los accidentes de tormentas y que rompen las casas es que hay que orar. Hay que estar fieles a Dios con una fe de verdad. Porque qué tal si yo por grabar y me salgo del Señor, en ese momento no hubo tiempo de grabar, preferí estar invocando a Jesús y no perderme de vista. Y le dije a mi niño, mira hijo, y empezamos a orar, a reprender, a invocar. En el nombre de Jesús les ordeno que se vayan. En el nombre de Jesús salgan de ese viento. Porque el Señor me dijo, hija, muchos son atacados y no saben cómo liderar con eso, no saben cómo reprender. Como en la barca que yo estaba dormido, así deben de hacer. En el nombre de Jesús les ordenamos que se vayan. ¡Fuera! Poder en la sangre de Cristo, te ordeno. Y por mucho tiempo les ordeno que se vayan. Ahora, en el nombre de Jesús. Y nos pusimos a orar, mi niño y yo, por toda la humanidad y por todo, porque el Señor empezó a hablar, hija, así está toda la humanidad. Satanás quiere arrebatar a todo el mundo, matarlos, porque me odia y odia a la humanidad. Entonces, ¿qué hicimos? Reprender, orar por toda la humanidad. Y no solo yo, estoy segura que más de uno estaba orando. Porque Dios nos une así a los pocos hijos de Dios, porque Dios quisiera que todo el mundo esté así. Entonces, eso fue algo grandioso. Pero dijo el Señor que es porque estaban celebrando ese ídolo, el San Patrick Day, el día del Patricio, de San Patricio. No, señores, nosotros no debemos adorar a nadie que esté allá arriba, ni tan menos que esté allá abajo en el infierno. Ni el que está en el reino, ni el que está abajo. El único digno de gloria y honra es Dios, Jehová, creador del cielo y de la tierra, Jesús, que se hizo hombre Dios, y el Espíritu Santo, que ahora debe de morar en nosotros. Y no dar cabida al enemigo en ninguna manera de vivir. Entonces dice, velad. Por eso aquí dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente que habla de cualquier otra cosa, no le gusta lo de Dios. No nos escuchan, se van. ¿Por qué? Porque es el enemigo en ellos. Porque no oran, no escudriñan la Biblia, se creen muy acá, se creen poderosos porque ya tienen dinero, pero todavía son idólatras, todavía creen en los yesos, todavía creen en las imágenes, en los talismanes. Nada sirve que cargues un llavero con una figura de Biblia, nada sirve que cargues un tatuaje que diga un verso bíblico, nada sirve que cargues una cruz o que te digas cristiano si no vives el Santo Evangelio, no sirve de nada. Entonces velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios, oyen que hay Dios y dicen que Dios los va a salvar, pero hacen y deshacen. Otros ni oran ni escudriñan Biblia, otros la oran y la escudriñan y ya hacen y deshacen igual. Se apartaron de Dios. ¿Piensan que el camino de Dios es difícil? No, el camino de Dios no es difícil, dice el Señor. Mi carga es ligera y mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid y descansad en mí. Muchos escudriñan la Biblia, pero no quieren venir a mí, dice Jesús, para que yo les dé vida en abundancia, porque el conocimiento de la Biblia, también Satanás sabe la palabra de Dios y conoce a Dios, pero no es salvo y nunca lo será. Será arrojado al lago de fuego para ser destruido junto con el falso profeta, los que hablan el evangelio torcido, los que enseñan mal
Esos son los falsos profetas, los que pecan, hacen y deshacen, adultan, fornican, cantina, barra, borrachera, cannabis, marihuana, y son ministros muchos, porque así vieron eso. Satanás es tan asqueroso que si entra y no lo sacan, ahí se va a quedar. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. Por eso cuando vemos a alguien que está hablando que no es conforme a la Biblia y cerramos los ojos, vamos a ver tinieblas. Vamos a ver a Satanás. Aun cuando vamos a la iglesia sentimos que un sueño nos tumba, reprendamos. Digamos, vete en el nombre de Jesús, Satanás. En el nombre de Jesús te echo fuera. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere derrumbarnos, apagarnos para que no escuchemos la palabra. Otras veces el Señor nos hace dormir para sacarnos de nuestro cuerpo unos segundos y mostrarnos el más allá, el infierno o el cielo y cosas de allá. Poco a poco, porque si nos muestra de un solo, no lo soportaríamos. Por eso Dios nos da pruebas que podemos soportar. Aquellos que no pasaron las pruebas no es porque no pudieron soportar, es porque no pusieron atención a Dios y a las palabras, sino que están en otra cosa, afanados por su deleite, por los afanes de este mundo, riquezas, pero ¿para qué? Para seguir pecando, para seguir preparando su tumba y su lugar en el infierno. Pero si sembramos en el reino de Dios, entonces tendremos nuestra corona de vida ya arriba y que no dejemos que nadie tome nuestra corona. Porque allá hay vestiduras, allá en el reino de Dios es una vida lujosa como ninguna acá. Todo lo más hermoso que nunca se haya visto aquí en la tierra jamás. Pero Dios nos va mostrando en que aparece a veces oro, aparece piedras preciosas y nos dice, hija, así los puedo transformar. Diles que crean en mí. Diles que no me abandonen. Diles que yo los quiero salvar. Diles y que lean y oren la Biblia, pero que vivamos como Dios nos dice. Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. De nada sirve que tú hagas y deshagas todo y te creas sabio, pero si no tienes a Jesús y al Espíritu Santo y no estás muerto para el Satanás, sino que Él vive en ti, Él anda en ti, entonces nada sirve. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Quiere decir que ya nace Jesús en nosotros tal como es, sin añadidura. Por eso no debemos de tomar el pan, cualquier pan con levadura, porque ese no es Jesús. El pan sin levadura es trigo, 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 trigo sin nada de levadura. Pues todo lo que es levadura es para inflar. Eso es por eso que hace daño. El pan con levadura es lo que da la diabetes, es lo que da la artritis, es lo que da los cánceres. Ya no deben hacer pan con levadura. Hay que sembrar mucho trigo, trigo, trigo y hacer pan y tortillas de trigo o de maíz, que también es una bendición. Todo lo natural y hacerlo lo más natural posible, sin tóxicos, sin nada dañino. Aunque sea científicamente hecho como Atomy, pero no tiene nada dañino. Pero si podemos comer de lo natural, sin tóxicos, sin pesticidas, mucho mejor. Por eso Dios dice que las cosechas y las siembras hay que hacerlas en Dios y para Dios, y también pensando en ayudar al necesitado, porque la gente todo lo quiere vender. Aquí en Estados Unidos todo es carísimo. En México hasta los zapotes eran tirados, las chirimoyas, esos animales verdes se las comían, porque la gente no sabe hacer negocios. En vez de atender lo que Dios le dio, andan en otra cosa. En vez de vender sus frutitas a precios justos en el centro o a los vecinos, regalarlos, donarlos, pero que no se pierdan en la tierra. Y Dios va a dar más abundancia, pero hay que tener la sabiduría. Me dice el Señor, en Estados Unidos y en muchos otros lugares, Dios ha abundado, pero no han tenido a Dios ni su sabiduría ni su presencia. No han sabido sacarle provecho ni multiplicar los dones, talentos y bendiciones que Dios ha dado. Se han dejado apagar por el enemigo. Por eso la gente que vive más son los que son más naturales, apegados a Dios, conformados con lo que tienen, porque nada sirve que haya tanto dinero, pero cuando no haya fruto en la tierra, ni comida, ni Atomy, ¿qué van a comer? ¿Van a mascar los fierros, la plata, el oro? ¿Van a mascar las piedras preciosas? ¿Van a mascar los papeles? No, hay cosas que no se deben comer. Dios es perfecto, nos ha dado esta vida perfecta en esta tierra, pero lo más perfecto va a estar allá arriba. Dios ya quiere que esta sea la Nueva Jerusalén, que ya no exista el enemigo, entonces debemos obedecerle a Dios. Por eso debemos ser trigo, trigo, trigo y comer con trigo y lo natural. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo.
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Pero Dios me ha mostrado que en todo ello Dios tiene su presencia. Tiene espíritu para cada espíritu para personas. El espíritu de Dios también le da el soplo de vida a los animalitos. Y los animalitos ven directamente a Dios. Hablan con Él. Y tienen espíritu que Dios les ha dado. El soplo de vida y también su presencia. Y también si no obedecen, hay animales que también están en el infierno. Como las ratas están en el infierno. Los ratones están en el infierno. Los animales están en el infierno también. Los que no obedecieron a Dios, mezclados con las tinieblas, con Satanás, humanos, cosas, todo está en el infierno, lo que no está en Dios. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Los celestiales están allá y nosotros estamos mezclados con Dios. También somos celestiales. Y cuerpos terrenales son los que totalmente están sin Jesús, sin Espíritu Santo, sin mezclado Dios, que necesitan nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo de Dios, recibir el bautismo bajo las aguas, o sea, limpiarse en el cuerpo también. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. La de los celestiales es la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Y la de los terrenales es que están glorificando al enemigo en lo terrenal. Sin Dios, sin Espíritu Santo, viven una vida reprobada. Creen que son salvos, que tienen a Dios, pero no, Dios no está ahí mezclado. Dios está dejando los que vivan, pero no está mezclado con ellos, ni tampoco son uno con Dios, y están fuera de Dios. No tienen a Jesús, no tienen Espíritu Santo, y ya están allá abajo. Pero Dios resucita a los muertos, a los que están aquí en delitos y pecados, que no tienen a Dios. Dios los resucita cuando tenemos a Jesús y andamos en su santidad. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. El sol también Dios lo hizo. Y también debemos orar hasta por el sol y por la luna, que esté Dios y que el enemigo no se mezcle en el sol ni la luna. Otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así nosotros, cada uno somos, pero Dios en nosotros, pero en Dios y para gloria de Dios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, Dios se siembra en la gente pecaminosa y el enemigo tiene que salir de allá y Dios está en él y no muera. Una plantica, una semilla, si no se riega, si no se cuida, se muere, se seca y no vuelve a existir. Así mucha gente se aparta de Dios y va al infierno y no existe más nunca. Allá sí, eternamente, porque somos eternos. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Cuántos están como peor que bestias irracionales? Y cuando Dios entra en ellos y viven en santidad, entonces Jesús está en ellos. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Porque cuando pecó Adán y Eva, se destituyeron del paraíso. Dios los sacó. Entonces Dios se preparó para hacer Jesús, venir, que lo viéramos, porque no lo podíamos ver. Y lo vimos a través de lo que Él hace. Y ahora lo podemos ver también directamente si somos santos, santos, santos. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, o sea, Jesús. Porque Dios hizo a Adán y pecó porque hizo caso a la malvada. Por eso muchos no deben hacer caso a la mujer ajena que no es su esposa. Porque también hay esposas de Dios y esposas del diablo. O unas que el diablo quería arrastrar, pero se afirmaron. Porque estamos para levantarnos unos a los otros, no para derrumbarnos. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Quiere decir que cuando nosotros estemos acá, que ya Dios nos tome, pues todo se va a quedar el cuerpo aquí abajo. Pero mientras tanto hay que cuidar el templo de Dios. Porque Enoc fue arrebatado. Elías igual. Ellos no fueron sepultados sus cuerpos. Moisés peleaba a Satanás el cuerpo. ¿Por qué? Porque aún en el cuerpo se lo quería llevar al infierno.
Pero Dios no dejó que tocaran el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque ese hombre fue fiel a Dios y sufrió mucho. Pecó algunas veces contra Dios, pero no pecados de muerte. No se metió con ninguna mujer ajena. Fue fiel a su esposa. Y eso que él andaba predicando solo. Y su esposa solo lo ayudó, lo motivó, le habló de Jesús, le habló de Dios, de que él sí podía, que creyera en Dios, le afirmó la fe. Y se fue a predicar mientras ella oraba, mientras ella cuidaba a su familia, su hogar. A veces hay hombres que se tienen que ir a predicar solos, pero hoy en día es mejor estar con los varones unidos. Pero ambos tenemos que estar en Dios, porque si uno, cuando venga Jesús, uno será tomado y el otro será dejado. Porque uno está en Dios y el otro no. Uno está firme, debemos de estar todos firmes en Dios. Todos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hay gente que está corrupta, su sangre y todo su ser, ya no hay Dios en ellos y no pueden ir al reino de Dios, y menos ser arrebatados, así como Elías, como Enoc o como Jesús, que Jesús pasó por la muerte siendo santo. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, los que murieron en Jesús serán resucitados de aquí para que todo el mundo vea que Dios resucita. Y nosotros seremos transformados. O sea, los que estamos aquí vivos, de pronto tendremos un cuerpo celestial, pero el que no está preparado se va a quedar. Ya no va a ir con Dios. Así me lo mostró el Señor en un sueño. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmoralidad. De inmortalidad, perdón. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiere decir que debemos de ser 100% llenos de Dios en espíritu, alma y cuerpo y que toda la tierra lo sea. Porque ya así se forma la nueva Jerusalén, donde ya no existe Satanás ni las tinieblas, cerrar los infiernos, cerrar todo, que no venga él aquí, sino que venga Dios. Debemos de hacer todo lo que está escrito en la Biblia bueno para traer el reino de Dios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte sorbida quiere decir que no existe, que está destruida aquí en la tierra, que fue sorbida allá en el infierno y en el lago de fuego, que ya está allá y no tiene potencia aquí en la tierra, ni en el universo, y menos en Dios, en el reino. Donde está otro, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Quiere decir que el pecado es todo lo que Satanás hace en la humanidad. Y Dios nos pone las leyes aquí para que sepamos que es pecado y que no es pecado, como andamos en Dios y como en el enemigo. Por eso es la palabra de Dios acá. El aguijón de la muerte es el pecado. Quiere decir que todo lo que es de Satanás es pecado, pero lo que es de Dios es santidad, pureza, su presencia, y el poder del pecado, la ley. Entre más peca la gente, más tenemos que hablarle de la ley, de los mandamientos y estatutos, porque no andan en el Espíritu Santo de Dios. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, de la obra de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y seamos uno con Dios. Bueno, que Dios me los bendiga y me los guarde. Soy su profeta y evangelista Ruth Ramírez, para gloria y honra de Dios, y soy Atomy por gracia y misericordia de Dios, y porque ahí Jesús me dijo que usara los productos de Atomy para cuidar su santo templo, que es mi ser, mi hogar, mi familia y toda la tierra, y a regalar membresías, me dijo, a todos mis hijos e hijas. Así que si usted ya tiene su membresía, ordene lo que necesita, y si usted no la tiene, puede contactarme al 848-237-9254 o con quien le comparte este video. Y si usted quiere oración y también recibir a Jesús, ponerse a cuentas, también contácteme. 1-848-237-9254. Y nos vamos aquí donde Jesús me llevó a congregarme, en el 251 Front Street. Que Dios nos ilumine, nos mantenga en su santidad, en su pureza, en su total presencia, obedeciéndole
y que Dios me los acompañe y hagamos caso a lo que Dios nos dice en esta palabra. Esta palabra no es mía, es de Dios. Muchas veces yo me nutro de los videos que hace Dios a través de mí para ver qué viene de Dios y qué no, y así ser perfeccionada cada día. Por eso también ore, lea la Biblia para que usted vea cómo anda en Dios y cómo anda sin Dios. Pero debemos andar en Dios. Y también si quieren la membresía Atomy gratis, pues ya saben, estoy para servirles. Que Dios me los bendiga y me los guarde y que Dios me los acompañe. Les invito en el amor de Jesús a darle like al canal, a suscribirse también, poner notificaciones, porque Dios me da una palabra, la doy, y usted no se pierda de la palabra y sigamos sirviendo a Dios, sigamos creciendo en Dios y Él en nosotros y sigamos atrayendo su reino, su presencia, porque así viene también su bendición y así la salvación también. Hasta el rato me voy al Zoom porque ya también se me está haciendo tarde, ya estoy media hora después del Zoom de Atomy y debemos conectarnos al Zoom. Que Dios me los bendiga y me los guarde y que Dios me los acompañe. Amén. Gloria sea a Dios.